Y en contraste de las nuevas disposiciones de los Estados Unidos, han frenado procesos de asilo y también residencia con 85,000 visas revocadas desde enero. También la compra de aviones para deportaciones masivas y miles de detenciones por parte del ICE. El impacto humano que sigue marcando la realidad migratoria en Centroamérica, mientras los gobiernos buscan programas para recibir a sus connacionales deportados dignamente. Titulares al sur de la frontera. Gobierno de Honduras reporta construcción de 6 centros de atención al migrante en su gestión. Más de 10,000 salvadoreños deportados durante 2025. Donald Trump elimina la lotería de Green Card. Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a 9 personas privadas de libertad en Nicaragua. Bienvenidos al sur de la frontera. Bueno, de lleno con las informaciones aquí en su programa Al Sur de la Frontera, y es que migrar nunca fue una aventura, fue una necesidad. La investigación Frontera Invisible realizada por el Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras retrata una realidad compartida por miles de compatriotas. La deportación como punto final de una vida de sacrificios, trabajo silencioso y separación familiar. Desde la zona norte evidenciamos este triste escenario. Es complicado, aún en el camino es complicado porque es un camino riesgoso, un camino peligroso. Nos dieron solamente convicción bajo la tortura, pero no se logró el objetivo, porque después nos los cambiaron al estado de Nuevo México, donde es un estado racista. Desde que son los guardias hasta para ir a comer a uno lo tratan como un perro. Esta es la dura situación que enfrentan muchos hondureños al regresar a un país que ya no sienten como hogar. Cada historia es distinta, pero todas comparten un mismo final: la deportación y el desafío de empezar de nuevo. La experiencia de los que vuelven ahora es mucho más dura, porque más que dividir la familia, tienen que dejarlo todo allá. Entonces se nota que el ánimo de regresar, el sueño americano ya no existe. Una frontera invisible con la que luchan los migrantes retornados. Políticas migratorias de Estados Unidos endurecidas desde 2016 y agravadas en 2025 han afectado gravemente tanto a migrantes recientes como a quienes vivieron durante años en ese país. Las necesidades, las demandas para poder atender dignamente a las personas con base a sus derechos que los establecen las leyes del país y los convenios internacionales, no es suficiente. Recordemos que muchas organizaciones civiles también dependían del financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo USAID. Ahora esos recursos prácticamente ya no se cuentan. El retorno representa uno de los momentos más críticos del proceso migratorio. Los migrantes regresan a un país profundamente transformado, donde persisten e incluso se agravan las causas que los obligaron a salir. Una de las limitantes también es la expectativa salarial, ¿verdad? Que actualmente nuestra economía es bastante informal. Entonces, los salarios que pueden ganar aquí o percibir aquí en comparación a Estados Unidos son muy diferentes, ¿verdad? Entonces, ellos traen como unas expectativas muy altas en ese tema. A pesar de la existencia de programas de retorno digno, estos no logran convertirse en mecanismos efectivos para garantizar acceso a salud, vivienda, estabilidad emocional o inserción productiva. Los perfiles de esas personas que están llegando este año son personas que tienen cantidad de años de vivir en Estados Unidos. Cuando llegan a Honduras, el impacto cultural es fuerte porque además se enfrentan a pocas oportunidades que no son atractivas como las que tenían en Estados Unidos. La deportación forzada, muchas veces sin el debido proceso legal, ha derivado en la criminalización de trabajadores indocumentados y en la vulneración sistemática de sus derechos humanos. En cámara de Carlos Montes para Impacto BTV les informó Cristina Escobar.
Y el director de Migración en Honduras, Wilson Paz, asegura que en la administración de la presidenta Xiomara Castro se han construido al menos 6 centros de atención a los migrantes, de los cuales 4 ya se han entregado y 2 ya casi están terminados, logrando atender de una manera digna a los migrantes hondureños retornados y a los de otros países que pasan por Honduras. Así es, amigos del Al Sur de la Frontera, me encuentro con don Wilson Paz, es el director de Migración de Honduras, en torno a todo lo que se ha hecho para poder atender a los migrantes hondureños y también a otros de otros países que pasan por el país. Director, ¿cuántos centros de atención al migrante irregular se han inaugurado durante esta gestión y específicamente en este año? Bueno, nosotros en los 4 años que tenemos casi de gobierno, hemos tenido un reto grande, ¿verdad?, en el tema migratorio, precisamente atendiendo a más de 1 millón de personas que transitaron o han transitado o siguen transitando por nuestro país. Bajo ese contexto se han creado diferentes centros de atención al migrante. En la primera etapa se crearon 4 en la zona oriental, en la zona sur y en la zona centro del país, y ahora estamos en construcción de 2 centros de atención al migrante irregular más, que es otro en la zona oriental de Trojes, que es valorado en 23 millones de lempiras, aproximadamente $1 millón, y hay otro que vale casi 1.5 millones de dólares que se está construyendo en la frontera con Guatemala, que ese es en el área de Ocotepeque. Nosotros seguimos trabajando, licenciado, precisamente para atender esos flujos grandes de migrantes que transitan por nuestro país, y en estos centros se les da una atención integral precisamente para que ellos tengan el trato de dignidad como se lo merecen cuando transiten por este país. Director, ¿este 1 millón de personas que pasan es al año o en los 4 años que se han estado? ¿Y cuánto es el tiempo de permanencia en estos centros de los migrantes? Sí, precisamente el primer año tuvimos aproximadamente un paso de 188,000 personas, el segundo año 545,000, el tercer año 370,000, y este año pues hemos decrecido un poco, estamos cerrando con un poco más de 40,000 personas que transitaron por nuestro país. El tiempo de estadía, ellos pueden estar hasta 5 días en el país. Recuerden que aquí también creamos una amnistía migratoria para que no se les cobrara multa, y precisamente esos 5 días de estadía para que ellos puedan entrar y estar en el país y luego salir de él. Algunos de ellos deciden quedarse en el país solicitando refugio en el país, y algunos otros deciden pues retornar a sus países, y también las semanas que tocan sostenerlos aquí desde Honduras, pues nosotros lo hacemos mientras ellos hacen su retorno voluntario o su procedimiento que se hace a veces a través de la OIM. Abogado, ¿y qué se les brinda en estos centros de atención a los migrantes? Porque ese gobierno se ha caracterizado también por darle una buena atención a las personas que pasan por el país. Sí, nosotros no solamente atendemos con dignidad a nuestros connacionales que retornan al país, sino también a los migrantes que transitan, con alimentación, con hospedaje, con internet en los casos que ellos lo ocupan, el tema de atención médica, atención psicológica, o sea que hay un trato múltiple, atención legal, que eso es súper fundamental para ellos y ellas, precisamente para que ellos cuando estén en el país tengan un trato diferente a lo que ellos han vivido en esa difícil ruta migratoria. Cuando los migrantes pasan por nuestro país y ven esa atención no solamente del personal y del equipo de migración y de lo que migración brinda a través del gobierno de la primera mujer presidenta, sino también el hondureño es bastante cálido y cariñoso con el extranjero, y precisamente se sienten en un lugar diferente cada vez que pasan esos miles y miles de extranjeros a la semana por nuestro país. ¿De cuánto ha sido la inversión que ha hecho el Estado para poder atender a estos migrantes, abogado? Mire, es una inversión millonaria, no le podría decir cuánto porque es en múltiples costos lo que se genera, pero definitivamente ha sido una inversión millonaria que asciende a un costo bastante elevado. Pero a pesar de que Honduras es un país con situaciones complicadas económicamente, pues el dinero ajusta para atender dignamente a estas personas. Ahora, abogado, ¿y qué otros proyectos tienen para el cierre de este 2025 y el inicio de 2026 para el tema de los migrantes?
Bueno, seguir con los proyectos que tenemos, ahorita inaugurar esas 2 obras que le acabo de mencionar y precisamente nosotros seguir sosteniendo esta operatividad, este trato de dignidad y esperar que el Congreso apruebe nuevamente una amnistía migratoria para que cuando ingresen otra vez en el 2026 migrantes irregulares no tengan que pagar ninguna multa en el país y se sigan brindando estas atenciones de dignidad tal y como ellos se lo merecen. Esta amnistía vence ahorita el 31 de diciembre. Vence el 31 de diciembre, así que esperamos que haya una nueva renovación a partir del mes de enero. ¿Y los centros cuántos estarían, estos 2 últimos 2 centros, cuántos estarían ya entregando? Bueno, primero el de Ocotepeque ya lo tenemos aproximadamente al 95%, o sea, ya estamos próximos a finalizarlo. Y el de Troje sí, está un poquito más atrasado, esperamos que en el mes de enero finalice su ejecución de la obra, porque definitivamente estos centros son centros con altas capacidades y el escenario perfecto para que ellos tengan, repito, un trato diferente. Ahora, lo importante, abogado, aquí que es una atención integral para todos los migrantes. ¿Qué pasa? Es una atención integral precisamente porque nos hemos enfocado por instrucciones de la presidenta a no darle la espalda al dolor y bajo este esquema de no darle la espalda al dolor hemos trabajado mucho con los migrantes, no solamente con los que pasan por nuestro centro, sino también con los migrantes que a veces se quedan en nuestro país en condición de calle. Estamos permanentemente haciendo operativos para lograr llegar a ellos, ver cuál es su situación, si es que ocupan un retorno voluntario, si es que ocupan alimentación, si es que ocupan agilizar su proceso de regularización. Bajo cualquiera que sea el contexto, nosotros estamos para los migrantes de diferentes nacionalidades que han transitado, siguen transitando por nuestro país y ahora de una manera inversa, no solamente de sur hacia norte, sino también de norte hacia sur. Gracias al abogado Wilson Paz, director general de Migración. Estos pues son los datos importantes que ha compartido para el sur de la frontera, donde pues más de 1 millón de personas que han pasado por el territorio nacional de diferentes países pues han sido atendidos de una manera digna, así por la construcción de estos centros y la inversión que ha hecho el Estado y el gobierno de la presidenta Xiomara Castro para poder darle una atención digna a todos los migrantes de todos los países que pasan por el territorio nacional. Compañeros, retorno con ustedes al set del sur de la frontera. Bueno, y siguiendo con más, el director de Migración también se refirió a estadísticas. Según el titular del INM, la migración de los hondureños hacia los Estados Unidos en este año 2025 refleja una disminución del 40% en relación al año anterior, que atribuyó el dato a las inversiones de que este gobierno ha hecho en el área rural del país. Sí, bueno, nosotros cuando llegamos al gobierno nos encontramos con una cifra de 321,000 hondureños siendo detenidos o aprehendidos en la frontera sur de los Estados Unidos y miles siendo retornados. En el 2022 recibimos 88,000 retornados y este año, que es el año que menos retornos hemos recibido, estamos llegando a los 40,000 personas retornadas al país. Obviamente todavía falta mucho por hacer, pero definitivamente ha habido un cambio en el tema de la salida de hondureños. No quiere decir que no salen hondureños del país, quiere decir que cada día salen menos hondureños del país. Obviamente que al que se reduzca la tasa de homicidios, la tasa de pobreza, eso genera pues algún espacio de oportunidad en el país que los hondureños reconocen y deciden quedarse en su patria, en su país de donde nadie los va a correr. También hay que aclarar que a partir del 20 de enero, con las políticas que han llegado más agresivas en el tema de la seguridad fronteriza de los Estados Unidos, también eso ha sido un motivo de reducción de hondureños que dejaron de salir del país, sobre todo en este año. Pero antes, aún el año pasado, con el gobierno del presidente Biden, que todavía la dinámica era similar, precisamente ya había una reducción sustancial en comparación con el 2021, de una reducción de un 65% hondureños menos saliendo del país. ¿Cómo comprobamos eso? Lo comprobamos con las detenciones que se daban en la frontera sur de los Estados Unidos. Esas detenciones fueron decreciendo sustancialmente y ya, como les repito, en este año pues casi llegamos a índices de casi no migración porque las personas no se han atrevido a migrar por este escenario que ahora se vive en los Estados Unidos. El año anterior tuvimos en temas de deportaciones 44,000 personas deportadas y este año, a pesar de que las políticas han sido más grandes, más gruesas y más complejas para los y las migrantes, vamos a cerrar como con unas 42,000 personas deportadas, o sea, 2,000 personas menos, aún con un gobierno que ha tenido políticas de deportación más graves y más agudas que el gobierno que estuvo antes.
Bueno, y con las nuevas disposiciones de Estados Unidos en cuanto a frenar las resoluciones de las peticiones de asilo y también de residencia, cientos de hondureños se verán afectados. Incluso aquellos que ya obtuvieron respuestas positivas podrían recibir notificaciones para volver a revisar sus casos. Cualquier solicitud de asilo, cualquier solicitud de residencia o de ciudadanía tiene que esperar. ¿Por qué? Porque van a revisar caso por caso y también es importante este dato. Cualquier ciudadano que ya sea residente o sea ciudadano también van a revisar el caso y la persona que no sea apta se le va a revocar o se va a desnaturalizar y para perder este efecto legal para ser deportado. ¿Por qué lo están haciendo? Porque según la norma del presidente Trump quiere que la persona que opte a esta ciudadanía, a esta residencia o a este asilo sea una persona que tenga capacidad para desarrollo de su país. Bueno, y seguimos con más y la damos a conocer que justamente pues la artista hondureña Jackie Espinale, ella pues hace algunos días informamos que recientemente a través de su cuenta en X, la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem, se refirió a una decisión importante en el tema del programa de visas DB1, mejor conocido como Lotería de Green Card. El tirador justamente de la Universidad de Brown, Claudio Manuel Neves Valente, ingresó a los Estados Unidos a través de este programa de visa de inmigrante por diversidad en el año 2017 y obtuvo la residencia permanente. Este atroz individuo nunca debió haber sido admitido en nuestro país. En el 2017 el presidente Trump luchó para poner fin a este programa luego del devastador ataque con un camión en la ciudad de Nueva York por parte de un terrorista de ISIS que ingresó bajo el programa DB1 y asesinó a 8 personas. Bajo la dirección del presidente Trump, estoy ordenando inmediatamente a UCIS que pause el programa DB1 para garantizar que ningún otro estadounidense se vea perjudicado por este desastroso programa, dijo textualmente en su cuenta de X. La ley de inmigración de 1990 estableció el programa de visas de diversidad DB, que hace que hasta 55,000 visas de inmigrantes estén disponibles a través de la selección aleatoria. El programa permite que aquellos países con bajas tasas de inmigración a los Estados Unidos ingresar para tener una oportunidad de solicitar una visa de inmigrante estadounidense. Bueno, y siguiendo la agenda, algunos procesos migratorios en los Estados Unidos han sido detenidos y estos podrían significar un gran impacto para la comunidad inmigrante. El periodista Ernesto Cornejo de la red de noticias Salvavisión conversó con una abogada experta en el área y nos comparte detalles en este informe. Como parte de las endurecidas políticas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos dio a conocer que ha suspendido todas las peticiones de asilo, medida que ha dejado en vilo a cerca de 2.4 millones de personas que actualmente se encontraban en trámites, según cifras del Departamento de Justicia. Esto es aplicable para al menos 19 nacionalidades. La persona que ha ganado asilo tiene derecho a debido proceso, tiene derecho a tener un abogado, ver un juez. Si es un caso donde está reabriendo su asilo, tiene que, claro, defenderlo de nuevo, pero tiene que tener causa, no puede hacerlo por hostigamiento. Quizás también en ciertos casos hay cambios de condiciones políticas. Y eso es un argumento, pero realmente nunca se ha visto esto. Y si una persona ya es residente, para ya decir retroactivamente que van a quitar el Estado, eso yo creo que no puede dar, porque hay casos desde la Suprema Corte que dice que no puede quitar el Estado de una persona por razones retroactivas. Claro, si una persona ha mentido en su aplicación, eso también es peligroso. Además, se refirió a la suspensión en el proceso de solicitudes de ciudadanía y tarjetas de residencia, conocidas como Green Card. Honestamente, yo creo que no hay tanto riesgo si una persona no tiene un antecedente, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de los estudiantes que fueron muy activistas, estaban denunciando ciertas acciones de la administración en cuanto a Palestine, pero yo creo que ahorita
es una cosa otra vez política, donde sí, claro, van a revisar ciertos casos, pero yo creo que las personas que han cumplido con la ley, que ganó su caso legítimamente, y yo creo que siempre es importante tener un poquito cuidado con su cara en pública, ¿verdad? Con los medios sociales, porque hoy en día hay mucha revisión sobre las opiniones políticas, pero también el sistema judicial en los Estados Unidos van a frenar los intentados de persecución, digamos, de las personas únicamente por su opinión política. Los críticos, por su parte, han señalado que estas acciones de la administración Trump han constituido un castigo colectivo para la comunidad indocumentada. Informó Ernesto Cornejo para la Red de Noticias. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Al Sur de la Frontera, tratando temas migratorios sobre lo que pasa en Centroamérica y también en América del Norte, justamente con este tema de migración tan importante, el impacto en los países y en los gobiernos también, cuáles son las alternativas que buscan para brindar seguridad a sus connacionales. Saludos especiales a quienes nos ven a través de las pantallas de BTV y a quienes están conectados con nosotros en Miami a través de Telecentro en los Estados Unidos. Siguiendo con la agenda, el talento y la fuerza laboral de los migrantes retornados podría elevar el potencial de las empresas. Esto revela un informe internacional que ha sido publicado también en Guatemala. Ahorro de costos y capacitación, junto con el incremento de la productividad hasta en 30%, es parte de los beneficios. Para Guatemala hay importantes beneficios, pero hay retos que deben solventarse, dentro de ellos la discriminación de migrantes. Primero es el estigma y la discriminación hacia las personas migrantes en los 3 países, la ausencia o la debilidad de políticas empresariales explícitas para la inclusión laboral de estas personas, la informalidad laboral, la necesidad de fortalecer la formación técnica y de articular los esfuerzos con los centros de formación técnica que ya están disponibles, la certificación de competencias y una vez más el acompañamiento psicosocial de estas personas que retornan a su lugar de origen. También uno de los retos es la débil articulación territorial entre empresas e instituciones públicas, cámaras empresariales y los gobiernos locales en varios de los territorios. Las empresas que han incorporado a migrantes han generado ahorros, en especial por las competencias que los retornados han incorporado, en especial en el idioma inglés y los conocimientos adquiridos en los Estados Unidos. Bueno, y la Procuraduría General de la Nación en Guatemala ha brindado apoyo a 48 niños, niñas y adolescentes migrantes extranjeros en tránsito, quienes viajaban sin acompañamiento de un adulto responsable. En su mayoría son adolescentes entre 14 y 17 años. La PGN ha garantizado la protección y restitución de los derechos de estos niños, niñas y adolescentes, quienes han sido víctimas de vulneración de sus derechos fundamentales al quedar sin la compañía de familiares responsables mayores de 18 años. Durante este año, la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia de PGN ha brindado acompañamiento y ha atendido a 48 niñas, niños y adolescentes extranjeros que han sido localizados en el país en contexto de movilidad humana sin compañía de un adulto, siendo el género más predominante el masculino en las edades comprendidas de 14 a 17 años. En algunos de estos casos, los adolescentes o la niñez se acercan a la institución para poder manifestar su deseo de retornar a su país de origen y otros de ellos son derivados de algunas instituciones. Para todos ellos, PGN promueve medidas de protección ante un juez competente y también coordina con las embajadas de los países de los cuales la niñez y adolescencia son originarios con la finalidad de poder llevar a cabo una repatriación segura y regular. Ya una vez la niñez y adolescencia se encuentra en su país de origen, ya son las embajadas, ya son los países los encargados de poder llevar a cabo la reunificación familiar o bien de dar continuidad a los procesos de protección para cada uno de ellos. PGN con estas acciones reafirma su compromiso con la niñez y adolescencia dentro del país. Datos importantes: 48 niños, niñas y adolescentes migrantes extranjeros en tránsito han recibido apoyo por la PGN, 26 masculinos y 22 femeninos. La mayoría de los adolescentes son entre 14 y 17 años, provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala.
Le damos a conocer que un grupo de guatemaltecos viajaron a trabajar a Estados Unidos y Canadá durante 9 meses. Y aquí tenemos más información sobre lo que ha pasado durante este tiempo. Más de 15 compatriotas viajaron hacia Canadá y Estados Unidos para incorporarse a actividades laborales en el sector de cultivos y avícola. Este grupo de guatemaltecos tomó la decisión de este viaje con motivo de brindarle una mejor calidad de vida a su familia, aunque eso signifique decir adiós en estas fechas importantes. Voy a Florida. ¿Y así? ¿Actividades de temporada? No, laborales, trabajo. ¿Cómo se siente dejar a la familia, especialmente en esta época navideña de fin de año, pero se hace por algo bueno, darle la mejor calidad de vida? Sí, por darle la calidad de vida, porque supuestamente separarse de la familia en esta época es un poco triste, ¿va? Pero por lo mismo vamos por algo bueno, claro. Lograr algo en la vida. ¿Por cuánto tiempo parten en este trabajo? Por unos 9 meses. 9 meses, sí. Casi un año en donde no va a tener contacto con su familia, pero sabe que lo hace por ellos. Sí, por ellos, por sacar adelante la familia. ¿Es la primera vez o...? Ya segunda vez. La segunda vez, sí. Una nueva experiencia, un nuevo ambiente, pero sobre todo cambiar de clima. Exactamente, sí, es un... como le digo, muy difícil acostumbrarse uno a otro clima, ¿va? Pero ya, como ya íbamos 2 veces, ya está uno acostumbrado al clima donde va a llegar. Asimismo, resaltaron que la falta de empleo los obliga a migrar, pero a través de los programas laborales por medio de una reclutadora. La verdad que quizá es duro, pero dejar la familia, pero... Decimos que aquí en Guatemala está duro la cosa, se está crítico porque uno viaja por su familia buscando un objetivo para sacar adelante con sus estudios de la familia y la verdad que estamos gozosos, alegres de viajar, de verdad, sí. ¿Qué actividades se va a dedicar o a qué actividades? Bueno, yo pues trabajo con los pollos, de granja de pollo, sí. Granja de pollo y vine a hacer 20 días aquí en Guatemala y ahorita ya vamos de regreso otra vez con el patrón, o sea, a trabajar con pollo en la granja, sí. ¿Cuántas ocasiones se ha viajado? ¿Es la primera vez, la segunda? Fíjate que antes que yo trabajaba allí en Quebec, sí, trabajé 4 años y ahorita ya voy por 4 años allí con los pollos, allí en Ontario. Bueno, aquí algunas de las oportunidades de los compatriotas guatemaltecos con permisos para poder trabajar en los Estados Unidos por algunas temporadas. Siguiendo con más información en Estados Unidos, la administración del presidente Donald Trump ha revocado 85,000 visas de distintas categorías desde enero, cifra que duplica el número de anulaciones efectuadas el año anterior. De acuerdo con un funcionario del Departamento de Estado, entre las visas canceladas se incluyen al menos 8,000 correspondientes a estudiantes, como parte de una política dirigida tanto a limitar el ingreso de extranjeros como a sancionar a quienes ya residen en ese país. Las autoridades indicaron que cerca de la mitad de esas revocaciones estuvieron vinculadas con delitos como conducir bajo los efectos del alcohol, asaltos y robos. En cuanto a la otra mitad, no se ofrecieron detalles específicos, aunque el departamento ha mencionado previamente que vencimientos de permisos y posibles vínculos con actividades terroristas figuran entre los motivos para retirar las visas. Desde el inicio del segundo mandato de Trump, se ampliaron los criterios de evaluación, otorgando a embajadas y consulados un mayor margen para revisar, negar o revocar solicitudes según los antecedentes y el comportamiento de los solicitantes. Y Estados Unidos compró recientemente 6 aviones para mantener una flota propia destinado a las masivas deportaciones. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos firmó un contrato cercano a los $140 millones para adquirir 6 aviones Boeing 737 que serán utilizados en operativos de deportación. Hasta ahora, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dependía de vuelos charter privados para efectuar estos traslados. Pero con esta compra, el gobierno busca operar su propia flota y reducir costos logísticos. La adquisición será financiada con parte de los $170 millones aprobados por el Congreso a inicios de este año para respaldar la agenda migratoria y de seguridad fronteriza del presidente Donald Trump, incluidos dentro del paquete fiscal impulsado por el Partido Republicano.
El anuncio coincide con declaraciones recientes de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien había expresado su intención de que la agencia contara con aeronaves propias para agilizar y ampliar los operativos de deportación. Le damos a conocer que recientemente lanzaron una nueva aplicación que es una herramienta gratuita diseñada para la comunidad latina en los Estados Unidos. Esta permite enviar alertas inmediatas a contactos de confianza y también la ubicación GPS en tiempo real si el usuario es detenido por ICE. Además, facilita la creación de planes de emergencia familiares y educa sobre derechos. La ciudad de Los Ángeles ha sido desde hace algunos meses el escenario de intensas redadas que han dejado a más de 10,000 inmigrantes detenidos. Ante este panorama, organizaciones comunitarias presentaron una aplicación denominada ALMA, que permite enviar alertas a contactos asignados durante operativos migratorios y que así sepan su situación actual ante ese escenario. Proveer educación para que las personas no solamente conozcan sus derechos, pero también para que puedan crear un plan familiar si en caso son separados basados en una deportación o una detención. Entonces, la aplicación está diseñada para poder aumentar las herramientas que tenemos para que nuestra comunidad se mantenga informada. Ahora, una de las funciones muy importantes es el botón alerta. Y este botón alerta lo que hace es que si, por ejemplo, hay cuando ya crea su perfil, usted va a designar a una persona que sea su contacto, a esa persona ser su contacto. Si usted se encuentra en una situación donde está siendo confrontado por ya sea ICE o otra agencia federal de los Estados Unidos, usted va a poder presionar ese botón de alerta y le va a dejar saber a su punto de contacto dónde fue el último lugar donde usted estuvo, por si acaso hay una detención. Este tipo de iniciativas demuestra que la comunidad inmigrante en los Estados Unidos no está condenada al silencio y que existen apoyos y organizaciones que están brindándoles la ayuda y protección necesaria. Muy importante que, aunque estemos viendo este clima a nivel nacional, que es anti-inmigrante y que están ocupando fuerza y violencia y violentando los derechos que nos protege la Constitución, que nosotros nos mantengamos alertas de los tipos de nuestros derechos, saber que lo importante de documentar todo esto y lo importante de que todas las personas tienen el derecho, si son detenidos, que puedan tener acceso a una asesoría legal, y por eso es muy importante ocupar estos recursos que están disponibles en el condado de Los Ángeles. Para muchas familias inmigrantes, esta app representa una red de seguridad en medio de la incertidumbre que actualmente vive. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. Bueno, gracias a nuestro compañero Ernesto Cornejo. Siguiendo con más, Estados Unidos ha trasladado a 22 migrantes cubanos a su base naval de la bahía de Guantánamo, formándose en su programa de migraciones al sur de la frontera. Le damos a conocer que alrededor de 75,000 personas sin antecedentes penales han sido detenidas en los Estados Unidos por agentes del ICE. De enero hasta el 15 de octubre, alrededor de 75,000 personas sin antecedentes penales han sido detenidas en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE. En los 9 meses después de que Donald Trump asumió la presidencia, las medidas contra la migración se han endurecido durante ese periodo. Las autoridades han arrestado aproximadamente 220,000 personas, de acuerdo con información del Proyecto de Datos de Deportación. Esta cifra se conoce mientras ICE intensifica operativos en ciudades gobernadas por demócratas como Nueva Orleans y Minneapolis, donde ya se reportan decenas de capturas
candidaturas. Además, el Departamento de Seguridad Nacional informó que desde el 20 de enero, casi 600,000 extranjeros en situación irregular con antecedentes penales han sido arrestados y que el 70% tienen condenas o procesos judiciales pendientes. Esta estadística no incluye a personas buscadas por crímenes violentos en sus países de origen, miembros de pandillas, terroristas ni personas con alertas de Interpol. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Y en el último año, el presidente Donald Trump modificó la política migratoria de los Estados Unidos. Aquí algunas actividades que se han hecho parte de sus operativos. En 2025, el presidente Donald Trump realizó modificaciones en la política migratoria de los Estados Unidos. La administración ha orientado su agenda al refuerzo de las medidas de control y a la deportación de migrantes a través de operativos de detención masiva y acciones de la patrulla fronteriza en diferentes estados del país. Las acciones que cumple ICE y la patrulla fronteriza no tienen límites, por ejemplo, en los colegios, los hospitales y los lugares de oración. Esto ha generado operaciones masivas en todo el país en que se aprenden a personas de manera indiscriminada solamente por su apariencia física, si hablan con un acento, la forma en que están vestidas, si se presume que son de clase trabajadora y el lugar donde se encuentran. Esta política ha sido avalada por la Corte Suprema. Un análisis indica que entre 2025 y 2029, esta legislación contempla aproximadamente $170,000 millones destinados a seguridad fronteriza. A esto se suma el presupuesto fiscal de 2026, que asigna $10.9 mil millones a la agencia de ICE, recursos que serán utilizados para fortalecer las operaciones de detención, transporte y deportación de migrantes. Se aprobó un financiamiento gigantesco, 4 veces más alto de lo que nunca tuvo el Departamento de Seguridad Nacional para las acciones de cumplimiento migratorio. Esto es lo que ha permitido y permitirá continuar expandiendo la capacidad de detención de personas inmigrantes por largos periodos de tiempo. Esto sobre todo se hace con contratos con centros de detención privados, de manera que aquí también hay una motivación económica detrás de estas detenciones, y también se ha aumentado el número de vuelos de deportación a todo el mundo, incluso reanudado vuelos de deportación con países con los cuales Estados Unidos no tenía relaciones. Otro de los acuerdos adoptados durante este año incluye la deportación de personas hacia terceros países, así como la decisión de poner fin a los estatus de protección temporal TPS que vencen entre 2025 y 2026. Estamos viendo acuerdos para deportar a personas a terceros países, ya sea porque su país de origen no los acepta, o simplemente como un castigo adicional, una crueldad adicional con las personas migrantes. Tal vez el hito más importante de este año, sin dudas, fueron las personas venezolanas que fueron deportadas a El Salvador y mantenidas privadas de libertad en el SECOT, sujetas a tortura y a tratos crueles e inhumanos. Para el especialista, este ha sido un año lamentable para miles de migrantes debido a las políticas implementadas por los Estados Unidos. Además, advierte que no se descarta que estas medidas continúen y se profundicen durante el 2026. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Bueno, y con esta información finalizamos esta emisión de Al Sur de la Frontera. Gracias por habernos acompañado. Saludos especiales a ustedes y pendiente en las redes sociales de BTV, donde compartimos información constantemente sobre lo que pasa con nuestros hermanos hondureños en el exterior. Que tengan un excelente fin de semana.